días. El día de hoy les voy a narrar, les voy a contar la obra llamada La rebelión de la granja de George Orwell. Esta historia se basa en una granja llamada la Granja Mayor, que está liderada por el humano Mr. Jones, que, como describe la obra, es un ser cruel, despiadado con sus animales, ya que él los explotaba, los hacía trabajar de más e incluso para poder obtener más ganancias, pero no retribuía nada a ellos. No les daba de comer a tiempo, los tenía desabastecidos en lo que era comida, los tenía dejados de lado. En esta escena aparece el viejo comandante, un cerdo de casi 12 años, en la que reúne a todos los animales de la granja en una noche para contarles un sueño que él había tenido. Este sueño se trataba sobre la lucha a la libertad, en la que él deseaba que todos los animales sean tratados como animales por igual, que ya no existe el ser humano que se aproveche de ellos, sino que los animales fueran quien lideraran ahora toda la granja. Aquí es donde él les cuenta a ellos una canción que recuerda desde cuando él era pequeño, que era Bestias de Inglaterra, y la letra decía así: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo clima y país, oíd mis alegres nuevas que anuncian un futuro feliz. Tarde o temprano llegará el día en el que se acabará la tiranía del hombre, y solo las bestias hollarán los fértiles campos ingleses. Desaparecerán los aros de nuestros hocicos y de nuestro lomo los arneses. Se oxidarán para siempre los frenos y las espuelas, y los crueles látigos no volverán a chasquear. Riquezas que la mente no puede abarcar, trigo y cebada, heno y avena, trébol, alubias y remolacha. Desde ese día nuestras serán. Brillantes lucirán los campos ingleses, más puras serán sus aguas, más dulces soplarán sus brisas el día que conozcamos la libertad. Por ese día todos debemos trabajar, aunque muramos sin verlo amanecer. Vacas y caballos, gansos y pavos, todos debemos luchar por la libertad. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo clima y país, oíd bien y difundid mis nuevas que anuncian un futuro feliz. La canción tuvo mucho éxito con los animales, ya que a todos les gustó y todos comenzaron a entonar a cada uno su estilo esta canción. Las vacas mugían, las gallinas cacareaban, los caballos relinchaban, y este alboroto hizo que despertaran a Mr. Jones, quien, enfurecido, sacó su escopeta y dio disparos al aire. Fue ahí cuando causó un alboroto en la granja y todos los animales volvieron a sus puestos. En el capítulo 2 nos narra que 3 días después de esta reunión que hubo en la granja, el viejo comandante fallece. Pero no quedó solamente ahí todas las palabras que él dijo en aquella reunión. Aquí aparecen 3 cerdos: Bola de Nieve, Napoleón y el más pequeño, que era Chillón. Napoleón era un berraco, un audaz y feroz, y siempre se salía con las suyas. En cambio, Bola de Nieve tenía facilidad con la palabra, podía hablar con los animales de la granja y hacerles creer o decidir qué cosa tenían que hacer. Y era carismático. En cambio, el más pequeño, que era Chillón, él siempre andaba feliz y saltaba y movía la cola cuando iba a decir alguna palabra o alguna frase. Los animales decían que él podía cambiar lo blanco por lo negro y lo negro por lo blanco. Eran los días de marzo. Entre los 3 cerdos planearon un plan estratégico en el que podrían llevar a cabo lo que el viejo comandante les dejó. Eran muy chistosos, todos estaban felices, reunidos, porque se llevaría a cabo la rebelión. No tenían una fecha exacta, pero pronto lo podrían hacer. Llegó junio y era la fiesta de San Juan, y Mr. Jones dejó a cargo sus peones
en las labores de la granja, mientras que él se fue a la fiesta y se emborrachó. Luego, en la noche, apareció borracho y muy enfurecido con todos los animales que se le cruzaban por el camino. Se metió a su casa y se echó a dormir. Los animales habían estado sin comer durante todo el día, ya que los peones no los habían alimentado, ni siquiera dado agua. Ver que Mr. Jones llega en la noche borracho y aún así no les daba nada de comer, todos ellos fueron por su cuenta al granero y comenzaron a sacar la comida por ellos mismos, haciendo otro alboroto y haciendo que Mr. Jones salga de nuevo enfurecido y dispare al aire. La situación estaba fuera de control. Mr. Jones nunca había visto a los animales fuera de control. Aparte de balazos que vieron con su escopeta, también estaba con los látigos, dándole a latigazos a cada animal junto con sus peones. Pero ni aún así la rebelión se llevó a cabo, ya que echaron a Mr. Jones y a sus empleados y a la esposa de él, siendo así que la señora Jones salió muy asustada y con ella salió el cuervo, que era su mascota, por así decirlo, Moisés. Salió asustado detrás de ella. Todos se fueron de la granja y celebraron el triunfo de los animales. Fue ahí cuando empezaron a entrar a la casa a verificar que no quedara ningún ser humano. Habitación por habitación fueron viendo los servicios que tenían en la cocina. Observaban las camas que tenían sábanas, cómo es que los humanos dormían ahí. Y quedaron en que en esa casa no entraría ningún animal a vivir ni a habitarla ahí. Simplemente sería como un museo para ellos. Pero al ver este recorrido que estaban en la casa, se fijaron que Marieta no estaba. Marieta era una yegua blanca que no estaba ahí junto con ellos. Y de pronto, Bola de Nieve observó que estaba en un cuarto, ella frente a un espejo, posando con un lazo de color azul, ya que a los caballos siempre le ponían unos lazos para poder usarlos como trofeo. Fue ahí cuando Bola de Nieve le dijo a Marieta que deje eso de lado, porque eso le haría sentir como alguien menos, alguien inferior, alguien al que lo trataban como un trofeo. Entonces, pasaron días y los tres cerdos decidieron que en la granja ellos tendrían más adquisición de comida, como por ejemplo del fruto de las manzanas de un árbol que había, ya que ellos habían aprendido a leer gracias a unas revistas de ortografía de los hijos de Mr. Jones. Y ellos eran más inteligentes. Ellos se consideraban los animales más inteligentes de la granja. Por ello deberían comer más y deberían estar mejor portados, mejor alimentados y con buenos servicios. Era así que todos los animales trabajaban arduamente para poder conseguir comida y todo, y poder conseguir su libertad. Todos eran felices, llenos de algarabía, tanto así que Bola de Nieve decidió pintar las paredes de la granja y poner en una de ellas sus 7 mandamientos, que eran de todos los animales, los cuales eran estos. Los 7 mandamientos. El primer mandamiento era: todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. El segundo mandamiento: todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo. Tercer mandamiento: ningún animal llevará ropa. Cuarto mandamiento: ningún animal dormirá en una cama. Quinto mandamiento: ningún animal beberá alcohol. Sexto: ningún animal matará a otro animal. Séptimo: todos los animales son iguales. La letra era muy clara, aunque por ciertos motivos algunas veces tenían faltas ortográficas, como por ejemplo en algunas palabras les faltaba la S o confundían la N por la M. Después de decir los mandamientos de ellos,
las vacas se mostraban muy preocupadas, ya que habían pasado ya más de un día sin que nadie les pudiera extraer esa leche que ellas tenían. Sin embargo, los cerdos les dijeron que se tranquilizaran, que ellos iban a resolver. Ellos siempre tenían una respuesta para cualquier conflicto. Las gallinas, por su parte, dijeron: John siempre nos mezclaba un poco de leche con nuestra comida. Sin embargo, los cerdos le hicieron caso omiso. Poco después, seguían trabajando y trabajando. Aquí aparecen Trébol y Boxeador, quienes siempre rastreaban el campo, acompañado de dos cerdos, quienes siempre les decían arre camarada o so camarada. Ellos eran quienes estaban a cargo en sí de los demás animales, puesto que siempre decían que eran muy inteligentes. Después de esto, Boxeador incluso hace un trato con uno de los gallos de la granja para que él le levante media hora antes para que pueda trabajar más y todos puedan estar felices y cómodos. En esta escena aparece la gata, quien siempre al momento de hacer el trabajo nunca estaba, desaparecía. Pero cada vez que le preguntaban en dónde estaba, ella solamente decía excusas y con su ronroneo pues los compraba. Ya nadie le preguntaba más. Los cautivaba con el ronroneo. También aparece Benjamín, el burro de la granja. A él le preguntan que cómo se siente después de esta rebelión, pero él siempre solía decir: los burros viven mucho y nadie ha visto a un burro muerto aún. Entonces, lo dejaron simplemente ahí porque él no había cambiado ni tenía una nueva expresión de acuerdo a la rebelión que había pasado en la granja. Y los domingos no se trabajaba, comían una hora más tarde de lo que antes lo hacían, y cada semana siempre izaban una bandera de color verde, que era lo que marcaba o lo que simbolizaba a los pastizales. También cantaban la canción que el viejo comandante les enseñó. Luego de esto, los cerdos tomaban como que clases para que puedan leer más, escribir, para que puedan desarrollar mejor su inteligencia y tener más el cargo. Como cada domingo, cada semana que tomaban desayuno, izaban su bandera y cantaban la canción, siempre daban a conocer los planes estratégicos para cada nueva producción que tenían a la semana. En eso, los cerdos, el comité de los cerdos decide hacer una votación de que llevarían a cabo el plan de poder a las criaturas salvajes enseñarles a leer y a escribir. Como los animales estaban confundidos, no sabían en sí qué cosa era, bueno, se dejaron llevar por ellos. Y fue ahí cuando empezaron a mostrarles las letras, pero algunos no pasaban de la letra D y algunos simplemente se quedaban en la letra A, no podían recordar más. Fue ahí cuando aparece Muriel, una cabra que leía poco, pero logró aprender. Ella en realidad logró aprender las letras de su nombre y siempre las dibujaba con ramitas y alrededor de ellas les ponía algunas veces algunas flores para que pudiera llamar la atención. Y daba vueltas y ella era feliz con escribir su nombre. Era muy fascinante para ella. Benjamín, en cambio, él sabía también leer y escribir tan perfectamente como los cerdos, pero nunca lo dio a notar porque él simplemente quería explicarles a los demás animales cómo era la forma o el pensar. Y como lo dije anteriormente, algunos animales simplemente se quedaban en la letra D o en la letra A. Después, Bola de Nieve ve en lo alto a unas aves y les explica lo que ellos ya habían dicho, que entre todos los animales iban a ser camaradas. Ellas no entendieron la explicación, pero dijeron que sí a todo. Fue ahí cuando se escuchaba que las ovejas decían: 4 patas sí, 2 patas no.
4 patas sí, 2 patas no. Que esto significaba que todos los animales de 4 patas podían ser sus amigos, podían ser sus camaradas, pero los de 2 patas y los que llevaban cinta, porque cinta le decían a la ropa, eran sus enemigos, que eran los humanos. Pronto, uno de los perros, una de las perras, parió 9 cachorros. Y Bola de Nieve los llevó. Pronto una de las perras parió 9 cachorros y Napoleón decide llevarlos para supuestamente darles una mejor educación y poder instruirlos. Pero poco a poco todos los animales de la granja se fueron olvidando de aquellos cachorros. Pronto el misterio de la leche se resolvió. ¿Qué es lo que pasaba? Que pues los cerdos utilizaban la leche para sus comidas de ellos, porque decían que ellos eran superiores, que ellos necesitaban tener mejor alimentación para poder hacer los papeleos mejor y poder estructurar nuevas reglas. Y siempre les decía que era por su bien de ellos que ellos pudieran comer las manzanas y tomar la leche, porque así ellos podían resolver algún conflicto, poder planificar. O les decían, o es que acaso quieren que vuelva Jones, camaradas, es que acaso quieren que vuelva él a tratarlos, que vuelva él a liderar la granja. Y entonces los animales se sentían confundidos y optaron por que no, decidieron tomar la decisión que ellos habían hecho, de poder consumir mejor alimentación que los otros. A finales de verano, casi invierno, se oyeron los rumores de la granja animal. Aquí aparecen el señor Frederick y Pickington, quienes eran dueños de las granjas de los costados, de las granjas cercanas a ellos. Ellos estaban muy asustados con esta noticia que habían escuchado sobre la granja animal, donde los animales se habían rebelado. Tenían mucho miedo, mucho temor porque sus animales también hicieran esto. Entonces ellos comenzaron a difundir una noticia. Aunque no se llevaran tan bien ambos dueños de cada granja, unieron un plan estratégico en la que pues ambos pudieran llevar a cabo una finalidad en la que ninguna de sus granjas sería perjudicada. En esto, uno de ellos se encargó de decirle que pues la granja animal que la granja animal habían hecho o se practicaban actos caníbales entre ellos, que cada animal se mataba entre ellos, atacaban a ellos mismos, no tenían que comer, que vivían hechos una desgracia, por así decirlo. Luego de esto, Mr. Jones, junto con los 2 otros dueños de la granja, deciden ir a la granja animal para que él pueda recuperar el dominio de su granja. Sin embargo, Bola de Nieve ya había tenido esos avisamientos por una bandada de palomas, quienes le dicen y él tenía un plan para cuando estos llegaran. Fue ahí cuando comienzan a atacar la granja y en eso Bola de Nieve resulta afectado con un disparo. Se echó a correr a pesar de todos esos kilos que llevaba encima, echó a correr y por ser un cerdo no había corrido antes ni tampoco había hecho estas prácticas, no le quedó de otra más que correr para salvar su vida. Fue ahí cuando Boxeador también intercede y pues Mr. Jones resulta un poco herido. Y el Boxeador se sentía mal porque él no quería atacar a ningún humano, él no quería ser quien decidiera por la vida de ellos. Pero Bola de Nieve le dice que no se sienta afectado por eso, porque no hay ser humano bueno, sino el que está muerto, simplemente.
Si bien es cierto, en esta guerra que tuvieron entre humanos y animales, fueron muchos los animales que murieron. Sin embargo, entre ellos la oveja, que luego le hicieron una tumba y la enterraron ahí. Sin embargo, esto no quedó solamente ahí. Luego, a medida que llegaba el invierno, Marieta se volvió un poco más fastidiosa por todo, no quería trabajar, pero decía que se sentía mal. Sin embargo, tenía un buen apetito, o sea, si comía sus raciones como era, a pesar de que decía que estaba enferma. Fue ahí cuando Bola de Nieve intercede y le dice a Marieta que la había visto en los campos vecinos por Pilkington, que lo acariciaba la nariz, le acariciaba la cabeza, se dejaba ella tocar por él y ella lo negó, pero Bola de Nieve le dijo que eso no era cierto, que él lo había visto. Fue así cuando 3 días después Marieta desapareció. Aquí en esta escena nos narra cómo Bola de Nieve quería sacar nuevos proyectos, ya que Napoleón no aportaba ninguno nuevo. Y fue ahí cuando Bola de Nieve se le ocurre la idea de crear un molino de viento. Pero no tenía muy clara su idea y comienza a leer todos los libros que tenían ahí en la casa, a poder estructurar muy bien su plan sobre cómo llevar a cabo el molino de viento para que pueda favorecerles a todos los animales en cuanto al trabajo. Fue cuando hubo una reunión en la granja y Bola de Nieve le presenta su plan, pero los animales de la granja se dividieron en dos, porque unos sí apoyaban su plan, pero otros estaban confundidos, no entendían. Sin embargo, se quedó ahí. Se reunieron nuevamente, pero esta vez Napoleón intercedió y dijo que no estaba que no era buena esa idea de él. Y fue ahí cuando Napoleón hizo un chasquido y salieron, se acercó a ellos 9 cachorros, se acercó a ellos unos perros que parecían muy feroces como lobos y aullaban y todo. Nadie sabía quiénes eran esos animales, pero fue ahí cuando uno de ellos recordó que eran los cachorros que él había llevado. Resulta que no les había educado, sino que los tenía bajo su cuidado para que fueran quienes protegieran de él ante cualquier acto. Hicieron que lo llevaran a Bola de Nieve, destrozándolo, desgarrándolo todo, y él logró escapar. Pero afortunadamente Bola de Nieve logró escapar. Luego de esto, Napoleón dijo que pues ya no harían reuniones cada domingo porque le parecía muy inservible, algo que no era muy importante. Fue ahí cuando el cerdo pequeño Chillón comenzó a ir por toda la granja con cada animal diciéndole que Napoleón era mejor, era un buen líder, y haciendo que cada animal creyera eso, convenciéndolos. Luego de esto, pasaron semanas y Napoleón decide llevar a cabo la idea de Bola de Nieve sobre lo de construir el molino de viento. Pero habían algunos que recordaban que él no había estado de acuerdo con esa idea. Sin embargo, Napoleón afirma, o bueno, les dice que él en un momento había dicho que estaba en desacuerdo. Sin embargo, había animales que creían, o bueno, que le dijeron a Napoleón que por qué él había estado en desacuerdo al principio con esta idea del molino de viento por parte de Bola de Nieve. Pero él dijo que eso era una estrategia porque en realidad esa idea fue de él y que Bola de Nieve intentó. Sin embargo, este plan se llevaría a cabo, pero todos los animales recibirían una baja ración de comida, trabajarían más. Fue así como todos los animales trabajaron como esclavos para llevar a cabo la construcción del molino de viento. Sin embargo, un día se sacudió la tierra inmensamente, tan intensa que este molino de viento se cayó y se destruyó por completo. Sin embargo, los animales se sentían muy tristes, muy desconsolados, pero Napoleón les dijo que pues
Tenían que volver a armarlo, pero esta vez con mucha más base, con unas bases mucho más fuertes para que esto no volviera a suceder. Sin embargo, las cosas en la granja iban empeorando porque no había dinero para adquirir algunas cosas que se necesitaban para esta construcción. Fue ahí cuando él decide vender los huevos de las gallinas, pero algunos de los animales se sentían confundidos porque dijeron, ¿es que acaso no es como Jones que hacía eso también, que él vendía los huevos de las gallinas y los dejaba a las pobres sin tener a sus polluelos? Pero él simplemente dijo que no, que se llevaría a cabo eso porque era de modo urgente. Algunos cerdos no estaban dispuestos a eso y tímidamente levantaban su voz como protesta, pero los gruñidos de los perros de Napoleón que tenía hacían que estos se callaran y tuvieran miedo de poder hablar o poder decir alguna cosa con respecto a lo que siempre se llevaba a cabo en las reuniones. Las gallinas estaban en desacuerdo con eso y se subieron a lo alto de la granja a poner sus huevos ahí para que no les quitaran. Sin embargo, pasaron 5 días que solamente resistieron y tenían hambre. Algunas de ellas murieron, pero Napoleón les dijo que no les iba a dar de comida hasta que ellas no les dieran sus huevos para que pudieran venderlos. Y no les quedó de otra que pues aceptar esa decisión. Fue así como los dueños de las otras granjas sentían admiración por cómo era el dominio de esta granja y dejaron de llamarla la granja solariega para llamarla como ellos se habían puesto, la granja animal. Poco después, Napoleón decide ya no ser simplemente Napoleón o camarada para el resto de los animales, sino que ahora es llamado Napoleón líder, porque él era el que tenía más conocimiento, era el que guiaba mejor a los animales. El cerdito chillón dio una noticia a toda la granja. Según él, era muy devastadora para todos. Era de que supuestamente Bola de Nieve se había vendido a la granja, a la granja eterna a ellos. Y que pues todo lo que había pasado sobre el molino fue causa de Bola de Nieve, fue causa de él. De que supuestamente Napoleón había encontrado un contrato en la que Bola de Nieve había estado confabulado con Mr. Jones desde un inicio para poder llevar a cabo este plan. En ese tiempo ninguno de los animales podía creer lo que habían escuchado sobre Bola de Nieve y el plan maquiavélico con Mr. Jones. Fue así cuando Napoleón decidió usar las 2 medallas que Bola de Nieve había utilizado antes y exclamó a todos los animales de la granja si alguien más había estado confabulado con él. Algunos quedaron asustados, pero poco a poco fueron soltando y diciendo que sí, que incluso a algunos se les había presentado en un sueño, que les había comentado en las noches, y fue así como cada animal era llevado por los perros y asesinados cruelmente. Fue así cuando uno de ellos, de los animales, recordó, ¿es que acaso uno de los mandamientos era no matarnos entre animales? Poco después, Frederick y un grupo de peones decidió tumbar el molino de viento de la granja animal. Y sin embargo, hubieron muchas muertes de muchos animales. Fue muy triste para ellos. Poco después, Napoleón hacía ahora tratos con algunos humanos. Decidió venderles un poco de madera, ya que uno de ellos necesitaba con urgencia, pero le pagó con unos billetes falsos y se dio cuenta. Fue ahí cuando empezó una disputa entre ellos. Luego, los animales estaban consternados por esto. Decidieron hacer una guerra, pero Napoleón intercedía siempre en esto. Y aún así llevó a cabo varios tratos con las personas. Ahora ya no se le veía salir mucha gente una vez por semana o incluso a veces ni así como los mandamientos que hicieron en primer instante fueron cambiando.
Poco después, Boxeador, en uno de sus trabajos, en uno de sus días de tanta labor, cayó derrumbado y muy enfermo. Y uno de los animales fue el rescate de él y corrió a decirle la noticia a Napoleón. Napoleón dijo que iba a llamar al veterinario para que pudiera verlo. Pero todos estaban consternados porque se suponía que pues no debían interceder con los hombres. Tanto ser accedieron a que el veterinario lo llevara para que pueda curar a Boxeador. Pero cuando sube al carro, los animales se dan cuenta, uno de los animales se da cuenta que deletreando las palabras que decía el carro, era descuartizador. No era el veterinario, sino que lo llevaban supuestamente a matarlo. Fue así cuando intentaron impedir que se lo llevaran y todo, pero fue demasiado tarde. Días después se enteraron que ya había muerto. Después Napoleón ya hacía tratos con los demás humanos, se le veía incluso tomar o jugar cartas en la casa con aquellos, siempre riendo y festejando. Ahora los animales estaban muy consternados, muy confundidos, porque se suponía que ellos tenían unos mandamientos que seguir, que no iban a lidiar con los hombres ni nada. Pero esto ya no se veía presente. Y fue así cuando causaron, o cuando se quedó ellos una pregunta de que ya el hombre, veían a un lado, en una posición a el hombre y en otra posición al animal. Entre cerdo y hombre no había una diferencia. Eso es lo que nos narra la historia. Gracias.